En este capítulo vamos a ver algunas características técnicas más de los micrófonos. La primera de ellas es el espectro frecuencial. No todos los micrófonos captan y reproducen el rango de frecuencias audibles de la misma manera. Algunos lo hacen de forma muy uniforme y equilibrada, lo que llamamos una respuesta plana. Otros, en cambio, realzan ciertas frecuencias y atenúan otras. Por eso es importante conocer el espectro frecuencial de cada micrófono para poder elegir el más adecuado según la situación. Aquí tenemos 3 micrófonos distintos, todos diseñados para captar el bombo de la batería. Dependiendo del estilo musical, nos convendrá usar uno u otro, ya que cada uno resalta o atenúa diferentes frecuencias. Eso sí, todos tienen algunos puntos en común, porque están pensados específicamente para el bombo. Por ejemplo, todos suelen realzar las frecuencias entre 50 y 100 Hz, donde encontramos el cuerpo del sonido, y también alrededor de 3000 Hz, que es donde se percibe el golpe de la maza contra el parche. Además, es habitual que atenúen en torno a 400 Hz, que es una zona donde el sonido tiende a ser más acartonado, y que normalmente queremos reducir. Si el micrófono ya hace este recorte por sí solo, después necesitaremos menos ecualización. Ahora fíjense en las líneas discontinuas de la imagen. Estas representan el efecto de proximidad, que es una característica importante de los micrófonos direccionales. ¿Qué significa esto? Que cuanto más nos acercamos al micrófono, más se refuerzan las frecuencias graves. En la gráfica podemos ver que con este micrófono en particular, la diferencia entre estar a 1 metro y estar a 2 centímetros puede generar un aumento de hasta 16 decibeles en los 70 Hz. Por eso, no solo es importante elegir bien el micrófono, sino también saber colocarlo correctamente. Un dato clave: cuanto más direccional es un micrófono, más efecto de proximidad tiene. En cambio, los micrófonos omnidireccionales no tienen este efecto. Ahora, veamos otras gráficas de respuesta frecuencial de distintos micrófonos. Por ejemplo, el Shure SM81 tiene una respuesta muy plana. El AKG C451B también es bastante plano, aunque tiene una ligera atenuación en las frecuencias bajas y un realce en las altas. Y en el caso del SM81, las líneas discontinuas que vemos en la gráfica no tienen que ver con el efecto de proximidad, sino con un filtro seleccionable que permite cortar frecuencias graves. En esta tabla podemos ver distintas características de la serie PGA de Shure, y vamos a entender qué significa cada una de ellas. En la primera columna encontramos el nombre del modelo del micrófono. La segunda columna corresponde a lo que vimos en el capítulo 3.1 de este curso, el tipo de cápsula según su construcción. La tercera columna nos muestra el rango de frecuencia que puede reproducir cada micrófono. No todos los micrófonos pueden cubrir todo el espectro audible. Por ejemplo, el PGA 52 solo alcanza hasta 12.000 Hz. En la cuarta columna tenemos el tipo de patrón polar, que vimos en el capítulo anterior. Es interesante notar que todos los micrófonos de esta lista tienen patrón cardioide. Esto tiene sentido porque normalmente queremos captar el sonido que está justo frente al micrófono y minimizar los ruidos de los lados o la parte trasera. En la quinta columna vemos la sensibilidad del micrófono. Esta nos indica el voltaje que puede generar cada micrófono ante una misma presión sonora. Es decir, cuanto mayor sea la sensibilidad, mayor será la señal que llegará a nuestra mesa de sonido. La sensibilidad puede expresarse en milivoltios o en dBV por pascal. Si nos fijamos en la tabla, veremos que los micrófonos de condensador son los que tienen mayor sensibilidad. En la siguiente columna encontramos la impedancia del micrófono. Este valor solo es relevante si trabajamos con preamplificadores que nos permitan ajustar la impedancia de entrada. Por último, tenemos el nivel máximo de SPL, que nos indica la presión sonora máxima que un micrófono puede soportar sin distorsionar. Este dato es especialmente importante cuando colocamos un micrófono frente a una fuente con un nivel de presión sonora elevado.